a la doctora Adriana Cerrudo. Ella nos va a introducir en el mundo de la enseñanza de las lenguas indígenas a través de su conferencia que se llama La autoestima personal y social y las lenguas indígenas en el sistema educativo. Aportes y reflexiones en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Señoras, señores, queridos colegas docentes, con ustedes los disertantes. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda jornada del Cuarto Congreso Pedagógico Provincial, que la verdad es una gran alegría poder estar todos juntos acá nuevamente, después de una intensa jornada del día de ayer con muchas emociones, por los encuentros y los reencuentros con los colegas docentes de distintos lugares del territorio provincial, y con la posibilidad de encontrarnos en las aulas comentando y contándonos aquellas experiencias docentes que significan una mejor posibilidad de aprendizaje para los estudiantes de nuestra provincia. En esta segunda jornada del Congreso tenemos el honor de poder inaugurar la serie de conferencias sobre una temática que constituye uno de los ejes principales de este Congreso, que tiene que ver con las lenguas indígenas, pero no solo de este Congreso, sino que en nuestra provincia de Formosa constituye una línea de política de Estado y una línea de política educativa clave para la diversidad cultural y lingüística de nuestra provincia. En Formosa nos definimos como una provincia pluriétnica y multicultural. Y en función de ello se definen políticas de Estado para el desarrollo integral de las comunidades indígenas principalmente. Y en el campo educativo, el desarrollo escolar de las lenguas indígenas ocupa un lugar central. De ahí la razón de ser de la modalidad de educación intercultural bilingüe. De ahí la razón de ser de las políticas que ponen en el centro a los estudiantes, a su historia, a su cultura, a su lengua, a su identidad, a su cosmovisión, a lo que somos cada uno de nosotros en una diversidad, pero también en una unidad de pensamiento y de construcción de una sociedad más justa, más igualitaria, donde cada uno tenga un lugar de respeto y de reconocimiento para desarrollarse integralmente. Tenemos el honor de poder compartir con todos ustedes esta conferencia a cargo de una compañera y amiga con mucho recorrido en la educación intercultural bilingüe, la doctora Adriana Cerrudo. Muchísimas gracias por poder estar con nosotros. Adriana Cerrudo tiene una vasta experiencia en el campo de la investigación vinculada a la educación intercultural bilingüe, a la educación en comunidades indígenas. Es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de Salta, especialista superior en Educación Intercultural Bilingüe con una especialización desarrollada en la Universidad de Cochabamba, y es doctora en Antropología, doctorado en la Universidad Nacional de San Martín. Pero no solo la cuestión académica, sino que también la producción intelectual, siendo autora y coautora de numerosas investigaciones y estudios que tienen como centro el desarrollo de la educación en contextos de diversidad cultural y lingüística. Y desde ese lugar, desde su experiencia como investigadora y desde su experiencia como responsable de la gestión de la modalidad de educación intercultural bilingüe en el contexto nacional, nos va a acompañar hoy y nos va a aproximar algunos conceptos que nos permitan a todos seguir pensando cómo construimos una escuela, una mejor escuela para todos, donde realmente cada uno tenga la posibilidad de desarrollarse desde aquello que lo identifica y que lo hace un ser importante para todos. Nosotros en Formosa siempre decimos, el centro de la educación son los estudiantes.
con su familia, con su cultura, con su comunidad. Y eso no puede estar ausente en las escuelas. En Formosa valoramos mucho el trabajo que se viene haciendo hace mucho más de 30 años en esta materia. Así que te damos la bienvenida, te agradecemos infinitamente por estar con nosotros acá y vamos a disfrutar seguramente de esta conferencia. Antes le voy a pedir a mi compañero también de ruta y de camino en el trabajo de la educación intercultural bilingüe, Osvaldo Segovia, que se dirija a nosotros. Onalte klatajel choslamet lahanek mekta oyame si oyhite hop mekta mitleh hop athan talhoita ichenolte yamlino hota nam tajel chi nitze chite hojel lamet wetmat chito alit pachta unchatait otijonachta hasto hape walchichono el 1986, cuando ingresaba a la escuela y el maestro hablaba en idioma castellano y yo estaba en la misma situación de muchos de ustedes en este momento de no entender y de no saber, de no comprender ni una palabra, y eso me hacía pensar de que yo no era persona. Me sentía menos. Me sentía que no había lugar y que no habría nunca un lugar donde puedo aprender desde mi lengua materna. Pero sin embargo hoy la palabra originaria, el Año Internacional de los Idiomas de las Lenguas Indígenas, y se escuchan muchas voces y estoy muy agradecido en nombre de todos los indígenas en Formosa, de tener un espacio donde podamos sentir, podemos pensar, podemos expresar. Y me acuerdo el maestro Pilagá, que uno de los primeros maestros auxiliares dice: cuando escribo, cuando leo, cuando hablo en mi lengua materna, las palabras mismas emocionan. Muchas gracias y esperamos que en esa línea podamos tener los aportes desde el especialista en esta materia. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Osvaldo, por las palabras, por la invitación también. Bien, Osvaldo lo decía así con total claridad. Cuando nos encontramos ante la presencia de una lengua desconocida, siempre nos estamos preguntando qué es lo que están queriendo decir, así que a todos las y los docentes indígenas que están hoy acá compartiendo, Amtena, La, Jega, Mbae Yapa, muchas gracias y los invito, digamos, a compartir lo que tengo para decirles y un poco reflexionar en esta ocasión. La verdad es que para mí es un gusto enorme estar compartiendo con todos ustedes acá en la provincia de Formosa. Lo decía hace un par de días cuando me hacían una nota antes de venir. Formosa para nosotros, los que trabajamos en educación intercultural bilingüe hace varios años, es siempre, digamos, un referente casi, digamos, indiscutido, porque el trabajo continuado que se ha venido haciendo en la provincia, del cual, digamos, anoche también veíamos en la película La Palabra Originaria, es sin dudas, digamos, algo que para destacar. Así que muchísimas gracias y espero, digamos, poder aportar algo desde mi lugar a estas reflexiones. Bien, vamos a empezar entonces con la presentación, como dijeron los presentadores. La presentación tiene por título La autoestima personal y social y las lenguas indígenas en el sistema educativo, aportes y reflexiones en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. El título tiene mucho que ver con
quizás las características que presenta este Congreso. Hay algo que quienes venimos trabajando hace mucho tiempo en educación intercultural bilingüe siempre tratamos de destacar, que tiene que ver con este componente, ¿no? De qué significa hablar en lenguas indígenas adentro de las aulas. Hay contenidos lingüísticos, hay contenidos, digamos, referidos a cada una de las disciplinas, pero también, digamos, tiene que ver con esto de encontrarse en un lugar familiar y en un lugar que destaca esa cuestión más personal que tiene que ver con quiénes somos. O sea, esta pregunta que nos hacemos todos y todas cuando, digamos, somos niños y cuando vamos creciendo. Las lenguas indígenas tienen mucho para decir en ese sentido, y como este es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, declarado por la Organización Internacional de las Naciones Unidas, quisimos, digamos, tomar esta cuestión para, digamos, poder reflexionar en relación a estas cuestiones en este Congreso. Bien, vamos a atravesar, digamos, distintos aspectos en relación a esto. Por un lado, tener en cuenta de qué hablamos cuando hablamos de la pluralidad lingüística en Argentina. Ustedes como formoseños, digamos, sí tienen 3 pueblos indígenas sumamente importantes que mantienen sus lenguas, pero a nivel nacional muchas veces uno hace esta pregunta de cuántas lenguas cree que hay en Argentina, y en general a lo sumo dicen 2, 3, 5, fue como un número que me dieron algunos alumnos, digamos, en los cursos que doy, pero en general es bastante desconocida la presencia de lenguas diferentes al español en nuestro país. En ese sentido, digamos, podemos aportar aquí que existen diversas lenguas indígenas con distinto grado de vitalidad. Cuando hablamos de grado de vitalidad, hablamos de cuántas de esas lenguas se hablan, cuántas de esas lenguas se siguen, digamos, manteniendo tanto en, digamos, los ámbitos familiares como comunitarios o, digamos, sirven de lengua de comunicación. Vamos a también trabajar en el siguiente punto en relación a las lenguas indígenas y sus usos escolares, ya yendo un poco más específicamente al tema que nos moviliza en este Congreso. Tiene que ver, digamos, con cuántas de esas lenguas indígenas ingresaron o ingresan a, digamos, las escuelas y pretenden brindar respuestas a las metas y objetivos de la educación y también a la importancia de sus usos en tanto derecho reconocido de los pueblos indígenas en el país. Y finalmente, digamos, una reflexión, digamos, acerca de la puesta en valor de las lenguas indígenas en las escuelas, que implican un enriquecimiento de las sociedades en un mundo plural. Acá, digamos, les voy a compartir algunas reflexiones que tienen que ver con el recorrido personal, pero también con el recorrido profesional, que yo las sintetizo en esta frase de combinando razón y corazón, y que tiene que ver con, digamos, cómo, digamos, el uso de las lenguas indígenas en los diferentes ámbitos educativos permite, digamos, combinar aquello que entendemos, pensamos, con aquello que sentimos y cómo nos desarrollamos personal y socialmente. Bien, entonces vamos a empezar con un panorama breve acerca del estado de las lenguas indígenas en Argentina, digamos, en la actualidad. O sea, estamos en 2019 y la situación de los pueblos indígenas y de las lenguas indígenas en la Argentina se caracteriza por presentar una gran variabilidad de circunstancias. Si bien estos pueblos comparten un pasado histórico común frente a la colonización y posteriormente a las políticas asimiladoras del Estado Nacional durante los siglos XIX y XX, cada pueblo ha atravesado procesos sociales e identitarios diversos que influyeron de manera distinta en la preservación y uso de sus lenguas originarias. Esto implica que las realidades sociolingüísticas actuales son muy heterogéneas, sumando a esta complejidad
crecientes procesos de revalorización y recuperación de lenguas que hasta no hace mucho se consideraban ya perdidas. Esto en consonancia con los cambios sociales y la visibilización de la población indígena en el país desde fines de los 90 aproximadamente hasta la actualidad. No existen actualmente comunidades ni pueblos indígenas en la Argentina que no se encuentren en situación de contacto cotidiano con la sociedad hegemónica hispanohablante. Estas situaciones de contacto entre hablantes de lenguas indígenas, generalmente de menor prestigio, frente a hablantes del español, que es una lengua de mayor prestigio, han estado acompañadas frecuentemente por procesos de retracción de las lenguas originarias que en muchos casos fueron sustituyendo los usos cotidianos de la lengua indígena por el del español. Existen en este sentido diversos y complejos procesos que determinan el abandono de una lengua minoritaria por parte de sus hablantes. Uno de los motivos recurrentes que explican la pérdida de una lengua es su abandono como estrategia de adaptación a un contexto social cuyas normas han cambiado radicalmente. Además, la pérdida de la lengua en general está precedida casi siempre por una baja en el estatus socioeconómico de los hablantes que se acompaña muchas veces por una situación de opresión. En este contexto, los hablantes deben mostrar un manejo aceptable de la lengua dominante para poder satisfacer sus necesidades básicas y dejan de transmitir la lengua a sus hijos con el fin de lograr una movilidad social ascendente. Este último factor, el quiebre de la transmisión intergeneracional de la lengua vernácula, es el que los sociolingüistas consideran el indicador fundamental del grado de pérdida o abandono en el uso de la lengua minoritaria y de las posibilidades de continuidad de la misma. Los procesos de desplazamiento, recuperación de una lengua minoritaria se dan de manera gradual en el curso de 2 o más generaciones. Esto determina que dentro de una misma comunidad o incluso de una misma familia existan distintos tipos de hablantes de lengua indígena y del español. Si bien las situaciones de bilingüismo pueden ser muy variadas, ya que dependen de las historias de vida de las personas y de los procesos históricos particulares de los grupos sociales, para una consideración de los tipos de hablantes bilingües que existen en una comunidad, pueden tomarse como referencia aquellos tipos generales que distinguen en general los especialistas de la sociolingüística y la literatura sobre lenguas minoritarias. Entonces, podríamos hablar, dentro de estas diferentes situaciones de bilingüismo, de bilingües coordinados, que son aquellos hablantes que poseen igual grado de dominio en las dos lenguas, poseen un manejo competente, tanto en el plano comunicativo, que les permite elegir el código aceptado socialmente de acuerdo a las distintas situaciones y géneros discursivos en los que, transcurren sus conversaciones. Los bilingües incipientes o no coordinados, que poseen competencias lingüísticas en 2 lenguas, pero con mayor dominio de una de ellas, también poseen competencias comunicativas, pero en uno de los 2 códigos, que es el que utiliza con mayor frecuencia y en el que se siente más cómodo para desenvolverse cotidianamente. Bilingües parciales, esta es una denominación de una lingüista, Nancy Dorian, que propone el concepto de hablante parcial de una lengua minoritaria para referirse a aquellos casos en los que, debido al gradual quiebre en la transmisión de una lengua minoritaria, una persona ha aprendido parcialmente la lengua materna de sus padres o abuelos. Bilingües receptivos, personas que pueden hablar una única lengua en el plano productivo, pero poseen además habilidades receptivas en otra lengua. En el caso de las lenguas minoritarias, es frecuente que la lengua primera de estos hablantes sea la lengua dominante, pero entiendan la lengua indígena, que con frecuencia es la lengua materna de sus padres y la que se utiliza entre los adultos en el ámbito familiar. Esta es, la situación de esta cuestión que se dice frecuentemente como entiendo pero no hablo. Los bilingües recordadores, en aquellos casos en que una lengua minoritaria se encuentra en situación de sustitución casi completa,
los hablantes han utilizado esta lengua durante su infancia y juventud, pero ya no la utilizan como lengua de comunicación cotidiana y se denominan recordadores de su lengua materna. Esta clasificación, digamos, suena un poco enredada porque tiene que ver con, digamos, la disciplina de la sociolingüística en particular, pero la verdad es que tiene que ver con qué nos enfrentamos los y las docentes cuando tenemos en el aula situaciones de plurilingüismo. Identificar a los niños, niñas que ingresan a las aulas de acuerdo, digamos, a cada situación sociolingüística, nos permite tener mejores herramientas justamente para abordar estas cuestiones al interior de las aulas. Bien, ese es el panorama, digamos, en general que da la disciplina, digamos, cuáles los distintos grados de bilingüismo presentes. Y en general, digamos, cuando hablamos de, les decía al inicio, de la diversidad lingüística que tiene nuestro país, no encontramos en general mucha información en relación a los datos, por ejemplo. ¿Dónde encontramos datos sobre la situación sociolingüística en Argentina? Tenemos, digamos, una gran cantidad de datos que aportó la encuesta complementaria de pueblos indígenas que se realizó a consecuencia del Censo Nacional del 2001 y que esta encuesta complementaria se realizó posteriormente en los años 2004-2005. Esta encuesta, digamos, nos brinda datos, es quizás el único, digamos, instrumento censal o muestral donde, digamos, tenemos datos acerca de las lenguas originarias habladas en el país y además, digamos, los usos de esas lenguas. Si bien, digamos, estos datos han sido muy cuestionados, sobre todo, digamos, porque no están, digamos, identificados todos los idiomas o las lenguas indígenas que se hablan, digamos, hasta el momento es la única, digamos, información estadística a nivel nacional que refleja este tipo de cuestiones. Hay también muchos proyectos de investigación de distintos especialistas, especialmente, digamos, del campo de la lingüística y de la antropología, y brindan sobre todo información cualitativa acerca del estado de situación de las lenguas, de una lengua en particular, de cada una de esas lenguas, y, digamos, eso nos permite reconstruir un cierto mapa de la cuestión. Sin embargo, digamos, estos datos, al ser generalmente, digamos, casos específicos, no nos permiten armar, digamos, un mapa nacional del estado de las lenguas indígenas. Recientemente, el 7 de agosto, el Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires presentó un mapa de lenguas indígenas en Argentina. Y la información que ellos relevan arroja que existen actualmente, a 2019, 36 lenguas indígenas pertenecientes a 38 pueblos originarios, de las cuales 15 siguen vigentes, 9 están en proceso de recuperación y además hay otras 12 existentes que se consideran sin hablantes, término que reemplazó a extintas. Lo interesante de este mapa de lenguas indígenas es que incorpora esto que les mencionaba anteriormente en relación a los distintos tipos de situaciones de bilingüismo. Recupera por primera vez esta condición que tiene, digamos, la diversidad lingüística en nuestro país, que, digamos, condensa lenguas con un alto grado de vitalidad, como es el caso del wichí, con lenguas, digamos, que han ido perdiendo quizás, digamos, la transmisión intergeneracional, que necesitan, digamos, ser revitalizadas, como dicen, y otras lenguas que comenzaron en un proceso, digamos, que no es solo lingüístico, sino que tiene que ver con el prestigio social de las lenguas y la presencia creciente de los pueblos indígenas, digamos, en nuestro país, y que, digamos, se reconocen hoy en proceso de recuperación. Uno de esos casos muy interesantes es de la lengua guna, de lo que antes denominábamos el pueblo Selknam, que, digamos, ha ido trabajando mucho acerca de la recuperación de la lengua, digamos, del pueblo Selknam a través de una hablante que
falleció hace unos años, hicieron un proceso súper interesante, pero digo, esto es lo que, de lo que hablamos cuando hablamos de la diversidad lingüística y los distintos tipos de bilingüismo y los distintos tipos de situaciones de las lenguas indígenas en nuestro país y de cómo eso impacta en la escuela y de cómo también la escuela impacta como institución legitimadora del uso de las lenguas en, digamos, este mapa. Bien, entonces, cuando se analiza la situación sociodemográfica y sociolingüística de la población indígena, si bien el número de hablantes es un indicador de vitalidad lingüística, las condiciones sociohistóricas en los contextos en los que se desenvuelven las sociedades que portan estas lenguas influyen en el número de personas que compone o no un grupo determinado. Como menciona López, el análisis de la situación de vitalidad y estado de las lenguas indígenas nos confronta con el hecho de que en mayor o menor grado todas las lenguas indígenas se encuentran afectadas por la profunda asimetría que rige su relación con las lenguas hegemónicas, bajo prestigio social, presiones del sistema educativo, el uso en los medios de comunicación, entre otros. En este sentido, no es posible ver a las lenguas indígenas desligadas de los procesos sociales y culturales en los que sus hablantes participan. Para superar una lectura monolingüe de los procesos lingüísticos que ocurren en las escuelas, en lo que sigue, intentaré dar cuenta de estos procesos en los contextos de diversidad en los que funcionan y se desarrollan. Así, una lectura plurilingüe de estos procesos posibilitará una mirada de las lenguas indígenas en relación a los factores psicosociales que moldean y determinan, en ciertos casos, sus usos. Bien, para hablar de las lenguas indígenas y el derecho a la educación en Argentina, necesariamente tenemos que remitirnos a la génesis, las bases históricas y los sentidos sociales que tiene la escuela en nuestro país. La escuela como institución forma parte de una construcción social, sociohistórico, anclada en los postulados de la modernidad. Tal como varios autores apuntan a este respecto, el paso del siglo XIX al siglo XX se caracterizó por la expansión de la escuela como forma educativa hegemónica, convirtiéndola en una de sus mayores construcciones. En este sentido, la escuela, en tanto construcción social históricamente determinada, se desarrolla en contextos específicos de ocurrencia que le otorgan características particulares. En Argentina, la Ley 1420 de Educación Común, sancionada en 1884, basó la expansión del sistema educativo en los principios de enseñanza universal, obligatoria, integral, gradual, laica y gratuita. Como menciona Birz, al referirse a la escuela en la Argentina, la creación del sistema educativo formó parte de un proyecto de Estado que pretendía mostrar ante el mundo una nación integrada y dentro de esta visión, la diversidad cultural era considerada una amenaza para el poder central. El ciudadano ideal que este modelo promovía era muy diferente al que presentaba la mayoría de la población que habitaba el territorio. En este modelo, la eliminación de las diferencias culturales y lingüísticas necesariamente debía ocurrir a los fines de lograr la unidad y homogeneidad indispensable para el necesario crecimiento de la Argentina. Debieron pasar varias décadas hasta casi el final del siglo XX para que, al menos declarativamente, la Argentina reconociera el carácter diverso y plurilingüe de su población. No me voy a detener a analizar en detalle este punto, pero sí me interesaría apuntar que el amplio concierto internacional de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe en el 92, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 94, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 95, entre otras, contribuyó a que este reconocimiento se plasmara en normas legales específicas, iniciando así un proceso creciente de visibilización de las diferencias
lingüísticas y culturales en nuestro país. A nivel educativo, la resolución número 107 del año 99 del Consejo Federal de Ciencia y Educación de la Argentina va a establecer por primera vez el reconocimiento de la Argentina como país multicultural, pluriétnico y multilingüe, al tiempo que menciona y reconoce que las políticas educativas en nuestro país han estado marcadas desde el inicio del periodo de la formación del Estado Nacional por la tendencia hacia la homogeneización. Con ese antecedente, la Ley de Educación 26206 del año 2006 realiza un importante avance postulando el derecho a una educación intercultural bilingüe que atraviese todo el sistema obligatorio que comprende los niveles inicial, primario y secundario a partir de la consideración de una modalidad educativa específica, la modalidad de educación intercultural bilingüe. Un punto a destacar también es que la sanción de esta ley fue producto de un amplio proceso de discusión y debate en el que se realizaron consultas en todo el país y a distintos grupos sociales, entre los cuales los pueblos indígenas y sus organizaciones estuvieron incluidos por primera vez. Bien, el modo en el que se suceden las relaciones al interior y alrededor de las escuelas en contextos de población indígena, donde la lengua de uso no es la lengua nacional, presenta desafíos a la enseñanza en las escuelas, la elaboración de contenidos que recuperen, interactúen y dialoguen con los de la comunidad de pertenencia, son algunos de los escenarios que empezaron a salirse de la matriz homogeneizadora con la que tradicionalmente se concibió lo escolar en nuestro país. Acá presento una breve periodización en forma tentativa que dé cuenta de estos avances en el nivel nacional. Hay una primera etapa que yo denomino la etapa de las experiencias, que tiene que ver mucho con los desarrollos provinciales. Digo, en eso Formosa, como decían, tiene, 30 años de, de desarrollo de estas cuestiones. Inicia aproximadamente en la década del 70 y, a nivel nacional, yo la voy a circunscribir entre la década del 70 y el año 2004, y se caracteriza por legislaciones integrales surgidas desde las provincias que en ese momento se consideraba que tenían población indígena visible. Los casos de Formosa con la ley 426, la primer ley que toma en cuenta estas cuestiones del año 84, Chaco en el año 85 y la provincia de Salta en el año 86. Otro periodo que le denomino de alcances nacionales tiene que ver con una sistematización de estas experiencias de EIB en todo el territorio nacional, que da como resultado un libro, famoso, que es de color naranja, que quienes hemos trabajado, le decimos el libro ladrillo porque es enorme, y sistematiza 400 experiencias de educación intercultural bilingüe en los distintos niveles de todo el país, incluyendo la ciudad de Buenos Aires. En este periodo, la preponderancia de experiencias educativas estaban sobre todo referidas al primer ciclo de primaria, y esto básicamente tiene que ver con algo que va a acompañar el desarrollo de las propuestas educativas en educación intercultural bilingüe por estos años, de tener en cuenta o empezar a pensar el problema de los maestros y las maestras al encontrarse en sus aulas con niños que hablan otras lenguas. Entonces, por eso, la importancia de la alfabetización inicial en este periodo, de dar respuestas a este problema, es para destacar. El siguiente periodo, yo lo denomino los debates post Ley de Educación Nacional del año 2006, se caracteriza por la necesidad de institucionalizar a la EIB. ¿Sí? Se sucedieron discusiones en torno a la transversalización de contenidos educativos interculturales y bilingües en los distintos niveles educativos, la consideración de la importancia de la participación indígena, en la elaboración de contenidos en lenguas indígenas y en todo lo que atañe a, decisiones acerca de
digamos, la educación en sus comunidades, se produjeron diferentes documentos de trabajo, dictado de capacitaciones a docentes indígenas y también a docentes no indígenas, donde la cuestión de las lenguas indígenas y sus usos y el fortalecimiento en las escuelas era central. Si tomamos en cuenta estos avances en torno a la consideración de las lenguas indígenas en el sistema educativo, podemos también introducir algunas preguntas acerca de las cuestiones que aún quedan pendientes en las prácticas y haceres de sus escuelas. Una perspectiva educativa que pondere la presencia de lenguas en las aulas debe partir de la consideración de la educación como derecho personal y social, tal como lo establece la ley del año 2006. Sin embargo, al hablar de lenguas indígenas, muchas veces notamos que en nuestro país aún persiste un escaso conocimiento de la variedad de lenguas que conviven con el español. Muestra de ello es, como mencionábamos antes, la ausencia de información estadística en los censos poblacionales y también en la información educativa. Solo en la ECPI del año 2004 se tomaron datos específicos acerca de usos y presencia de lenguas diferentes al español. En tanto, los relevamientos educativos anuales no dan cuenta de la variable lingüística en las escuelas. Como consecuencia de esta ausencia de información, recientemente se presentó ante el Congreso un petitorio elaborado por especialistas y avalado por organizaciones indígenas de todo el país para que se incluya en el próximo censo 2020 la toma de esta información. Es importante recordar lo mencionado por la resolución del año 2010, 119, que le da, digamos, que le otorga algunas obligaciones y algunas tareas al Estado y a la educación en relación a la modalidad de educación intercultural bilingüe, que da algunos lineamientos para el tratamiento y consideración de las lenguas indígenas en el sistema educativo. Tomo un párrafo de esa resolución donde establece que en el sistema educativo actual, la diversidad presente nos lleva a cuestionar las relaciones actuales entre lenguas y culturas, ya que muchas veces éstas reflejan relaciones asimétricas y de poder al interior de las sociedades, entre lenguas o al interior de la propia lengua, sobre las que, desde la perspectiva de la educación intercultural bilingüe, es necesario intervenir. En los casos en los que las lenguas ocupan un lugar de prestigio social y o cultural, su uso y desarrollo implica un factor de fortalecimiento de la autoafirmación y la autoestima individual y social. Bien. Combinando razón y corazón, desafíos y perspectivas para los tiempos que vienen. En el año 2004 fui convocada por el Programa de Educación Intercultural Bilingüe de la zona andina a participar de un encuentro de egresados de esa institución formadora de perfiles profesionales para el desarrollo de la EIB en América Latina. Este encuentro llevaba por título Combinando razón y corazón, balance y perspectivas de la EIB en Latinoamérica. Más allá de la experiencia de reencuentro con compañeros, la idea motivadora del encuentro era realizar un análisis y un balance acerca de cuáles habían sido nuestros caminos luego del paso por la institución. Esta cuestión me dejó muchas reflexiones en torno a los impactos que los procesos educativos tienen en las trayectorias de niños, niñas y jóvenes indígenas. En este sentido, digamos, les voy a compartir acá algunas reflexiones que tienen que ver con lo personal, pero que dan cuenta de, digamos, cuáles son estos impactos que tiene el utilizar la lengua indígena en la educación en los jóvenes indígenas que, digamos, hoy circulan felizmente por cada uno de los niveles educativos. Mi experiencia en investigación inició en una comunidad indígena del norte de Salta, con población wichí a inicios de la década del 90, momento en el cual las transformaciones, que les comentaba más adelante, en torno a los derechos de los pueblos indígenas daban inicio en nuestro país. Esta experiencia me llevó pronto a considerar
lo que entonces se denominaba educación bilingüe, cuyos actores indígenas iniciaban su incursión también en las aulas y las escuelas. Los llamados auxiliares bilingües en Salta hasta entonces formaban parte de lo que se conocía como una experiencia piloto. Más allá de los pormenores específicos de la cuestión, por esos años recorrí las aulas de las escuelas de esas dos comunidades wichí y me contacté con las y los maestros criollos, o sea, no indígenas de esas escuelas, y seguí en forma pormenorizada el recorrido del auxiliar bilingüe. Este recorrido me permitió dar cuenta en mi investigación del trabajo que realizaba el bilingüe y también de sus avances y dificultades en las relaciones entre las demandas de la escuela y las demandas de la comunidad. En las observaciones también me relacionaba con los niños que atravesaban su escolaridad en la institución y era para mí bastante asombroso observar cómo mejoraban su desempeño ante la presencia del bilingüe y qué pasaba cuando éste no estaba en el aula. En ese entonces, el auxiliar bilingüe se desempeñaba solamente en 3 grados del denominado primer ciclo de la educación primaria, que es donde los niños y niñas dan sus primeros pasos en la alfabetización. De ahí la importancia para la transmisión de los contenidos por parte de los maestros. Esto llevó a que realizara tareas con 3 maestros diferentes y adicionalmente 2 veces a la semana estaba también en el jardín de infantes, el nivel de inicial en la escuela. La situación de su desempeño puede resumirse de la siguiente manera. La experiencia con la maestra de primero y segundo grado de pareja pedagógica, donde ambos se desempeñaban como maestros teniendo cierta paridad de condiciones frente a los niños y trabajan conjuntamente y con ambas lenguas desde el momento de la planificación hasta el desarrollo de las clases. En el tercer grado, la situación de interacción se modifica un poco. Ya no habrá un trabajo conjunto de planificación de las clases, sino solo traducción y explicaciones adicionales de los contenidos que los alumnos manifiestan no entender de lo que transmite el maestro no indígena. Lo mismo sucede en la sala de jardín, aunque con mayor resistencia por parte de la maestra a cargo de la sala. Aquí no hay lugar más que para la traducción cuando la maestra lo solicita. Esto, digamos, era el estado de situación cuando yo realizaba mi investigación. En el año 2017 volví, digamos, porque acababan de iniciar clases 2 profesorados con orientación en EIB, de los cuales me habían iniciado a través de contacto por redes sociales con jóvenes de esas comunidades que me contaban su entusiasmo por empezar la carrera docente. En esa visita me reencontré con estos jóvenes que había conocido de niños y pude conversar largamente acerca de sus expectativas en torno a su futuro como docentes. Lo que más me llamó la atención en ese momento fue la valoración positiva que hacían de su paso por la escuela y la importancia que en eso había tenido el bilingüe en la comprensión de los modos escolares y, claro está, de la transmisión lingüística. Pero lo que más destacaba, o lo que más se destacaba en general, era el acompañamiento y lo que había, digamos, impactado en sus propias trayectorias educativas y en sus propias trayectorias de vida, el hecho de, digamos, hablar su propia lengua en la escuela. La cuestión de la autoestima presente en los usos escolares de las lenguas indígenas es un factor poco tenido en cuenta al momento de analizar los impactos de la implementación de perspectivas interculturales y bilingües en la educación. Las capacidades socioafectivas para la EIB se vuelven un factor importante en el empoderamiento y en la consideración de la diversidad cultural y lingüística en las aulas de cada uno de los niveles educativos por los que atraviesan nuestros alumnos. Otro aspecto a destacar se asienta en las complejidades de las construcciones identitarias de los jóvenes indígenas en los tiempos actuales, donde la escuela, como institución no indígena, tiene fuerte presencia y peso. Abordar, entonces, los usos de las lenguas indígenas en nuestro sistema educativo, como hemos visto, está contemplado en los marcos legales. Otorgarles preeminencia en tanto componente central para el desempeño escolar de las y los estudiantes indígenas es aún un aspecto a desarrollar, así como la consideración de la importancia
de la puesta en valor de las lenguas indígenas en las escuelas como un factor de enriquecimiento de las sociedades en un mundo plural. Muchas gracias.